Hola, para comenzar la semana tengo que advertirte de algo. En este vídeo te voy a hablar de la promesa, pero no lo voy a hacer como de costumbre. Todo lo que te voy a contar a continuación no es ficción, no es una exageración para un vídeo de televisión y no es una licencia que me haya tomado yo de guión. A continuación te voy a contar casos reales ocurridos en España a principios del siglo XX. Y voy a empezar el vídeo contándote todo esto para que después juntos podamos analizar y ver qué relación guarda con toda la trama del capitán Lorenzo de la Mata y el amor que tiene a los psiquiatras y a los manicomios. Y entonces podremos ver muchas similitudes. Pero la verdad es que a veces la vida real supera la ficción. Así que presta mucha atención porque lo que te voy a contar ahora pone los pelos como escarpias. Pero antes permíteme que me presente. Soy tu Gustav, aquí me tienes como siempre con una nueva historia de la promesa que merece ser contada. En especial hoy vamos a hablar de casos reales ocurridos en España a principios del siglo XX, todo relacionado después con la trama de Lorenzo y Ángela. Así que te pido que desconectes y que disfrutes de esta narración porque me he documentado bien para poder traerte casos, que la verdad es que me han dejado con la boca abierta cuando los he leído. Voy a comenzar, presta atención. Hubo una época no tan lejana en la que una mujer podía desaparecer sin juicio, sin defensa y sin delito. No hacía falta matar, no hacía falta robar y no hacía falta salir huyendo. Bastaba con molestar a un padre, a un marido, a una familia influyente o quizá a un hombre con poder y orgullo herido. Y entonces aparecía una palabra que lo justificaba todo: locura. En la España de principios del siglo XX, los manicomios no eran hospitales como los entendemos hoy. Eran lugares de encierro, de silencio y de olvido. A muchas mujeres no se las internaba para curarlas, sino para quitarlas de en medio. Existen cartas reales, cartas escritas a mano, con faltas, con manchas, con desesperación, conservadas hoy en archivos históricos. Cartas de mujeres internadas en manicomios como el de Leganés en Madrid. Y en esas cartas no hablan de enfermedades, hablan de miedo, de no saber por qué están allí, de no poder salir, de médicos que no las escuchan, de tratamientos que no entienden, de puertas que se cierran y noches interminables donde nadie responde a sus gritos. Algunas escribían a familiares que nunca contestaron. Otras escribían a jueces que jamás leyeron esas cartas, porque una vez que entrabas ya estabas etiquetada. Otro caso real es en Galicia, en el manicomio de Conxo. Hay casos documentados de mujeres internadas allí de por vida por motivos que hoy nos ponen la piel de gallina. No estaban enfermas. Su diagnóstico era otro: ser madre soltera, negarse a obedecer, amar a quien no debían, beber, hablar demasiado, enfrentarse a su marido o simplemente no encajar. La psiquiatría se usó en esa época como herramienta moral,
como una forma de castigo social. El mensaje era claro: si no obedeces, te encerramos. El sistema, como ves, era perverso y sencillo. Un uniforme médico, un diagnóstico ambiguo, palabras como histeria, desequilibrio, conducta impropia o incluso excitación nerviosa. Y con eso bastaba. Una mujer podía pasar años, incluso toda su vida, encerrada, sedada, silenciada y borrada del mundo. Muchas no volvieron a ver la calle. Y ahora, con todo esto en mente, quiero que regreses a la promesa. Vuelve a Ángela, vuelve a un capitán obsesionado con su honor y vuelve a un médico psiquiatra llamado por encargo. Quiero que veas a una mujer que estorba porque no obedece, es Ángela. Y pregúntate algo muy sencillo. ¿Y si los guionistas no se han inventado nada? ¿Y si lo que están preparando ya ocurrió de verdad? Porque cuando la historia real es tan oscura, la ficción solo tiene que imitarla. Y claro, después de escuchar todos estos casos reales, la pregunta es inevitable. ¿Te suena todo esto de algo? Porque lo que estamos viendo ahora mismo en La Promesa no es una locura narrativa, es un reflejo casi calcado de un sistema que existió de verdad. En la España de principios del siglo XX no hacía falta que una persona estuviera loca para acabar en un manicomio, como imaginarás. Bastaba con 3 cosas: un familiar con poder, un conflicto de honor y un médico dispuesto a mirar hacia otro lado. Y en La Promesa tenemos los 3 ingredientes sobre la mesa. Lorenzo de la Mata no necesita demostrar que Ángela está desequilibrada. Le basta con instalar la duda, con repetir una palabra una y otra vez: inestabilidad, con señalar comportamientos que fuera de contexto pueden parecer peligrosos. Huir de una boda forzada, negarse a obedecer, desafiar a un hombre con rango militar. En aquella época todo eso no era valentía, era un síntoma. Y aquí es donde la serie juega con algo muy fino. El miedo no está en el manicomio en sí. El miedo está en lo fácil que resulta llegar hasta él. En los casos reales que hemos contado al principio de este vídeo, el patrón se repite siempre. Cuando una mujer desobedecía, cuando ponía en peligro una boda o cuando hacía tambalear una reputación, el problema no era ella, el problema era lo que representaba. Y eso mismo es lo que Lorenzo verbaliza sin pudor. No le importa para nada a Ángela, no le preocupa su salud. No hay amor ni nada. Lo único que le obsesiona es una cosa: no quedar en ridículo. Porque en aquella sociedad, y aquí la serie en esto es muy fiel, un hombre podía ser violento, cruel o corrupto y seguir siendo respetado. Pero una mujer que decía no, esa mujer era peligrosa, y por eso el manicomio no era un castigo, era una solución limpia. No había sangre, no había escándalo, solo silencio. Aquí entra otro elemento histórico que da escalofríos: la complicidad del entorno. En muchos casos reales, el enfrentamiento no se producía porque todos estuviesen de acuerdo, sino porque nadie se atrevía a enfrentarse al poder. Y en La Promesa estamos viendo exactamente eso. La gente que sospecha, gente que duda y gente que intuye que algo no está bien, existe. Pero el miedo parece que puede pesar más.
porque enfrentarse a Lorenzo no es solo enfrentarse a un hombre, es enfrentarse a un sistema entero. Y eso nos lleva a la gran pregunta de este vídeo. Si todo esto pasó de verdad, si cientos de mujeres fueron encerradas sin estar locas y si el diagnóstico era solo una herramienta, entonces, ¿qué va a ser de Ángela? Hombre, solamente me fío de que le pueda salvar Curro, porque su madre, ya te digo yo, que va a consentir hasta que la examine el doctor psiquiatra que ha ido. Soy tu Gustav y me despido de ti con un gran beso apretado.